Y yo hice el intento con una sola mano y me bajó, Anthony. O sea, yo la agarré de la muñeca y yo hasta diciéndole, tranquila, te están ayudando y así yo, según esto, pues Claro, negociando, ¿no? Con la niña claro. y que me baja de un solo brazo, me bajó con toda esta corpulencia, chin, y me acerco a su mirada. Ajá. En ese momento, yo lo que explico, lo que trato de explicar es que sentí como un zumbido en mis oídos. O sea, le llegaste a mirar a los ojos. Ajá, y recuerdo solamente las miradas del acólito y de Cipriel diciéndome, no la veas a los ojos. Cipriel enérgico, fuerte como era, el Ajá. acólito me decía, no la veas. Y lo que hizo esta niña poseída fue acercarme con el brazo Para que la hacia su rostro. vieras. Sí, claro. Hice contacto visual total, mismo fenómeno de ver a una chica con una mirada muy, 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 pues muy maliciosa, muy, Sí. como si Como estuviese enojada. seductora. No, no, Como. no, no, ni No. siquiera eso, no, muy, está mal dicha la palabra, maligna, esa es la palabra. Maligna. O sea, muy, muy, te voy a destrozar, ¿me explico? Como Ya. una rabia enardecida de ella y se Claro. me queda viendo y me dice textualmente, todo aquello que te aterraba, que estaba debajo de tu cama, éramos nosotros, te estamos viendo. Hay un caso que estaba leyendo acerca de ti, en el que tú hablabas y recordabas el caso personal, una investigación tuya, en que una niña poseída te dijo un secreto que tú solamente lo guardabas y que tú lo sabías desde niño. ¿Puedes Claro, contarnos acerca de esa historia, Antonio, que te sucedió a ti? claro, Anthony, dentro de mi haber, yo incluso me volví a involucrar al tema de exorcismos y poseídos, base a que Netflix me solicitó buscar Ok. casos de posesión, ¿no? O sea, yo Ujú. eso lo había dejado sepultado un poco, debo Ok. decirte, bajo esa experiencia. Yo esa experiencia la viví en el 2006. Fue tan 2006, fuerte, disculpa que interrumpa, fue ujú, tan fuerte que, y creo que nos lo vas a comentar, que te alejaste de la temática. totalmente. A ver, yo he sido claro y he sido constantemente, soy una persona que siempre trato de influir sobre la academia. Es decir, yo siempre les digo, porque de repente me dicen, ¿qué amuleto podría ser el mejor? Le digo, la mente científica. Siempre les digo eso, ¿no? Muy buena En frase, ese, muy buena. sí, en ese entonces se me olvidó la mente científica, Anthony, porque en el 2006 estaba en un proceso de evolución mi trabajo como viendo como casos más específicos y estaba centrándome en cierta fenomenología. Y recuerdo que es algo bien curioso, fue por ahí del año 2006 y haciendo un recuento ya habíamos pasado por un tema muy controversial en la iglesia, Ujú. que estábamos nosotros investigando una hostia que sangró, que primero Ah, fue aceptada por la iglesia aquí claro, en México milagro y, eucarístico. Ujú. ajá, y aceptada por el Vaticano, incluso firmada por Juan Pablo II, y luego fue denostada por el hecho de que no se la dejaron, ¿no? O sea, Oh, la reliquia sagrada se la quería quedar el Vaticano. Eso es un tema que luego te lo voy a platicar en otra intervención, ok. pero porque es igual de largo y grueso. Entonces, yo vi esa parte, por ejemplo, en ese tenor, vi Ujú. esa parte diabólica, por así decirlo, de la Sí. iglesia del Oh, cómo ellos se transforman en sus intereses bajos. Si tienen intereses de por medio, les estorbas, aguas. Eso es lo que pasa en la iglesia, ¿eh? Aquí en ah, México por lo caramba. menos se ha dado. Ok. Entonces yo venía de eso y recuerdo que a unos meses de ahí hicieron un programa especial en el programa en el cual yo estuve trabajando casi 3 años consecutivos en un programa de televisión abierta que se llama Viva la Mañana. Y recuerdo que había un especial de toda la cuestión religiosa. Habíamos pasado de Ujú. todo eso y luego regresamos y de repente una de las compañeras me dice, oye, Samudio, quisiera que me acompañaras para que me dieras tu punto de vista. Quiero saber si el familiar que en ese entonces era su pareja está pasando por algo que pues, tiene que ver con el tema paranormal, ¿no? Ujú. Nunca me dijo, oye, es una chica, nunca me dijo, oye, está pasando por un tema de posesión, nada de eso. Simplemente me dijo, quisiera tu punto de vista, ¿no? Ok, listo. En ese momento tuvimos la fortuna de coincidir en tiempos, dije, vamos de una vez.
Y lo que acontece es llegar a la propiedad, llegar a una casa muy enorme, muy hermosa, muy opulente, Ok. ver a personas no tan religiosas, algo que me dio mucha curiosidad en el tema y ahorita voy a contextualizar por qué, Ujú. pero no ver tantos símbolos religiosos para mí me impera que esas personas son creyentes más no fanáticas, ¿me explico? Entonces ahí hay un pequeño discernimiento de lo que yo pude descubrir en la habitación de esa niña. Ciertamente estaban esperando otras opiniones, como segundas opiniones, y esta segunda opinión, un poco fuera del contexto, vamos a ponerlo normalizado, o sea, podrían ellos buscar opiniones médicas principalmente, pero más allá de eso, ellos me empezaron a invitar a que fuera a discernir en el tema propiamente y únicamente del fenómeno paranormal. Había otros contextos ahí que la gente se te queda viendo como raro, como diciendo, pues este cuate, ¿qué onda, no? Porque ellos se Claro. entiende perfectamente que lo médico es lo más importante para ellos. Ujú. Al momento de yo ver esa habitación, Anthony, todos los que me están escuchando y viendo, Sí. pues yo vi una habitación totalmente, pues grande, blanca, paredes blancas, muy blancas, Ujú. paredes casi muy parecidas al mármol, había dos balcones enormes con ventanales enormes que entraba totalmente la luz del sol, no así en esa habitación. En esa habitación había algo muy extraño que los fotones del sol no entraban. Eso ya para Totalmente mí me abierta las causó ventanas, ruido. enorme, no entraba la luz. Sí, o sea, era un tema como de un ventanal enorme donde la luz del sol, estamos hablando 2 o 3 de la tarde, aproximadamente el sol está a plomo a estas horas en Claro. Ciudad de México. Y lo extraño es que dentro de la habitación de esta chica no era más que sombría, no quiero decir penumbra ni nada de eso, no exagero, es sombría. Sí me Ok. daba curiosidad ese hecho y desde ahí empezaba yo a analizar como decir, güey, estoy en un lugar que posiblemente estoy ante un fenómeno que ya no había investigado bien. Oh. Yo ya estaba en el proceso de estudiar teología. Fíjate cómo yo siempre he dicho, los investigadores, y yo creo que lo sabes bien, vamos caminando conforme a los episodios que se nos van presentando, pero Claro. también vamos aprendiendo conforme a los retos que nos impera el fenómeno paranormal, ¿no? Tal cual. En- Ujú. Entonces, en ese sentido, yo ya estaba tomando teología con un personaje en el cual justamente por eso da clic con lo que te estoy diciendo de la hostia que sangró que investigamos. Ujú. Porque yo conocí a Francisco Cipriel, un eclesiástico de los que yo le llamo los rebeldes, ¿no? De Ujú. estos que no son fanáticos de la religión per se y que no están como tan en la institución Ujú. católica en México. Sin embargo, él pues informó acerca de la hostia que sangró, me informó acerca de otros milagros y de ahí me dijo, ¿por qué no estudias teología? Listo. Entonces estudié teología con él Ok. y en ese proceso de estudiar teología pasamos por el apartado. Fíjate que es algo bien curioso, como a veces el destino y la línea se empiezan como a entrelazar y por alguna Sí, sí, razón sí, sí. pasan las cosas. Y él me da en ese apartado, en ese proceso, me da lo que es el compendio de demonología, me da la clase de salomónica, que es algo que agradezco infinitamente de un eclesiástico, Claro, porque para ellos es otro tema, o sea, para ellos es el claro, adversario, el diablo y San se acabó. claro. Pero Ujú. no así, por ejemplo, estos demonios, la contención de Claro. demonios, o sea, casi un poquito de goes y un poquito de teología en un eclesiástico y para mí era formidable. Ok. Bueno, pasa este proceso y él me enseña a hacer ciertos discernimientos, porque me dice, tú te vas a enfrentar, posiblemente no sabemos si ahorita, mañana o después o en años, pero necesito que te prepares por si te enfrentas a posibles casos de posesión. Ujú. Y yo dije, pues bueno, mira, yo la verdad es que no es mi rubro, pero pues sí, el fenómeno te puede encarar en cualquier momento. Claro, así es. Posterior a pues lo que te digo, yo ya estaba en un proceso de preparatoria en Ujú. teología. Cuando llego a la casa de esta niña, veo esa habitación, pues te empiezas a recordar todo lo que estás estudiando. Claro. Y empiezas a armar el rompecabezas, Anthony. Y dices, ok, Ujú. posiblemente estoy ante un caso de posesión por todo el contexto que se ve. Lo Así es. sombrío del ambiente, el ambiente muy pesado. Yo cuando entré a esa habitación, yo lo he dicho en N cantidad de entrevistas, yo ahí en ese momento ya tenía miedo. Tenías miedo.
Ya en ese momento ya tenía miedo. No, Ok. no, porque el, el familiar de la chica no quiso entrar a esa habitación conmigo, Oh, oh, siendo él del familiar directo. O sea, él me dijo, yo aquí te claro. espero. Y Ah, yo, ya eso ya hay un sesgo justamente de decir, claro. ¿Por chin, qué en no la quiere torre, entrar? ¿por qué no quiere entrar, no? Entonces, Mm, cuando yo veo esa imagen, hay una especie como de tapanco que da luego de la entrada. O sea, estaba muy extraña la casa porque daba una especie de tapanco sí. que tenías que rodear y de ahí caminar hacia el frente. Entonces, la imagen, yo nunca vi ninguna imagen como en las películas, ¿no? Debo decirte Ujú. que yo también estaba como enfatizado en el tema de decir, y si se ve como en el exorcista, y si se Que ve, puede ¿sabes? girar la cabeza, andar como araña. Te empieza a girar todas las telarañas de la mente, ¿no? Y Claro. recuerdo perfectamente a Cipriel diciéndome, tú tienes que ser estoico. Si no eres un hombre de fe, por lo menos demuestra que tienes estoicidad ante uno de Claro. estos seres. Así Me es. dice, ellos van a saber que no eres hombre de fe, pero si Ujú, eres estoico y así como que te enganchas en tu tema ujú, de no creer, pues te ujú. tienes que plantar, ¿no? O sea, digo, de alguna Claro. manera me acordaba de esas cosas, Ok. pero al caminar hacia esa niña, a esa cama con esa niña postrada, Sí. yo no vi más que una sola cruz en la parte de la cabecera y a una niña con el cabello todo hacia abajo, pero como sentada, no estaba acostada, sentada así. ¿Cuántos años tenía Antonio? Esa niña oscilaba entre los 11, 12 años Ah, aproximadamente, si no mal una recuerdo. niñita. Ya. Estaba Ok. muy chiquita. Ujú. Y pues yo ahí yo conté los pasos, Anthony, de la entrada hacia la cama. Ujú. Y Francisco Cipriel me acuerdo que me decía, si te llegas a encontrar este tipo de fenómenos o endemoniados, la manera en como nosotros lo podemos resolver, Samudio, es con ciertas oratorias, ciertos retos que le hacemos en varios idiomas. Ujú. Pero no te compliques, me dice, no, no tiene caso que estudies arameo antiguo, ni mucho Claro. menos Lenguas hebreo muertas. antiguo, ¿no? No, o sea, no tiene caso. Tú no eres Ujú, exorcista, tú eres un filtro más. Entonces me dice, ujú, hazle una pregunta en latín y punto. ujú. Y ojo, la pregunta en latín que él me enseña no es solamente lo que yo les revelo en una entrevista. Ujú. Hay como toda una frase y Oh, que ya. son situaciones de las cuales me dicen la secrecía es importante porque no puedes revelar porque el demonio todo el tiempo te está escuchando. Ujú, Eso siempre me lo decía Cipriel. ujú, Bueno, yo sí enfatizaba en el tema de que Cipriel había sido, pues siempre ha sido exorcista ujú. y él incluso hizo una preparatoria en el Apostolorum, justamente en el 2006, junto Ujú. con Gabriele Amort, para Ah, preparar claro, el exorcistas, gran ¿no? exorcista del Vaticano, ¿no? Gabriel de Amor. Sí, sí, Gabriele Amort. Claro. Entonces, Ujú. Sí, sí. Cipriel sí fue, Cipriel era italiano-mexicano. Ah, ok. Y él sí tenía doctorado en exorcismos, o sea, Ujú, literalmente sí era un doctor de exorcismos. ujú, Entonces me decía a mí que siempre el demonio va a desafiarte, ¿no? Que siempre, incluso lo que va a hacer el demonio es quitarte de encima para que no estuvieses ahí. ujú. Pero estamos hablando de la primera impresión, Anthony. Claro. Entonces ¿Y qué pasó? yo me acerqué hacia esa cama, llegué Ujú. prácticamente al pie de la cama, Ajá, seguía viendo a esa niña en posición como agachada, acostada. ajá. Le di la vuelta y yo en ese momento decía, pues bueno, no hay nada, yo no veía nada más que una niña así. Una niña, claro que sí. Nunca vi en absoluto nada, pero me acordé de ese discernimiento en ese cuestionamiento que le tienes que hacer al demonio. Ujú. Y muchas veces la gente luego de repente se les hace bien sencillo, no, no es así la pregunta, no es así. O sea, les digo, güey, pónganse a estudiar teología, luego me dicen lo que quieran, ¿no? Es una frase grande y larga y dice la frase, qui ex patri filoque. Es algo que nada más, ojo, estoy mencionando dos o tres palabras nada más. Pero hice la pregunta, pero no la hice Y, fuerte como debe ser, ¿no? O o sea, sea, le diste yo la un verdad, susurro, le dijiste. ¿Y se sí, sí, puede sí. saber cuál era la pregunta o es o es reservado? Sí, no, no. En esas frases, en esas tres palabras que yo hago, es que la voluntad del Padre es una pregunta. Y Ya. es alusiva aquí ex patre filoque, ¿no? Pero hay un contexto un poco más amplio, ¿no? Que Claro. define ciertas palabras que son como, decía Cipriel,
hay palabras que haces que vas a hacer retorcer al mismísimo demonio, Sí. ¿no? O sea, hay frases, hay palabras específicas. Y esas no las puedo mencionar, evidentemente, Claro, porque claro, claro, claro por que sí. respeto a lo que me enseñaron, nada más Sí, eso, sí, 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 puramente claro eso. que sí. Y más allá porque se podría prestar a que todo el mundo al rato, te lo juro, Anthony, No, al rato empiezan a todo el hacer mundo hasta anda. memes. El mundo digital es un poco Andan delicado. Sí, sí, sí. mencionándolo. Bueno, yo para darles un contexto, nada más fueron esas tres palabras, pero le dije todo el cuestionamiento, pero primero fue un susurro porque el miedo, o sea, yo tenía miedo en Ok, ese momento. Yo ya. tenía 27 años, Mm, hoy tengo 47 años, o sea, fíjate, ujú, hace 20 años. ujú, Entonces, recuerdo perfectamente que yo dije, bueno, ya, no me contestó, ujú. pues ya me voy, porque hay una contestación del demonio, el endemoniado, porque Claro. entiende y comprende. Yo ahorita voy a explicar el por qué entiende y comprende estos idiomas. Ujú. Más ahí es un discernimiento, más es uno de los preámbulos del discernimiento, ¿no? Ok. Entonces, cuando yo le hago, expreso otra vez esa palabra, primero al principio no reaccionó, pero en Ujú, la segunda ocasión sí dije, bueno, pues te sales y dices, no, no hay nada. ¿Y qué ujú. tal si sí? Y ya dejaste con la duda a esas personas y posiblemente igual y ya iban a ver un eclesiástico y por tu culpa no van a verlo, ¿no? No sé. Ok, Entonces, ya. ahí entra el tema de la ética del investigador, que es lo Ujú, que te digo. Ya a ujú, nivel personal es otra cosa, a ujú, nivel fuera de ti, pues ujú. está entredicho la integridad de una persona o muchas personas, ¿no? Entonces tiene Claro. que ser ético. Y volví a decirle la frase ya un poco más fuerte, contundente, Ajá. estoica, y en eso empieza a respirar muy agitadamente esta chica. Ajá. Reaccionó y en esa reacción levantó la mirada, así como te lo estoy diciendo, así está, levanta la mirada y me ve hacia muy fijamente a los ojos. Ya. Yo siempre les doy el entendimiento de ese momento. Para mí era como un psicópata viéndote feo, como siendo tú su presa. Una mirada torva. Fuerte, o sea, Ya. inolvidable, eso te puedo decir. Ok. Y me dijo, la respuesta que no, me dice, si no te contesta nada, ok, es un discernimiento primario, pero por lo menos es un paso, ¿no? Ujú. Pero si te contesta, mea culpa, me llamas. Ya. Y literalmente fue lo que contestó la niña, ¿no? En el primer momento que yo hice el discernimiento, Ya. ¿no? ¿Qué cosa te dijo? Mea culpa. Mea En, culpa. en, en latín es mia culpa, mi culpa, Mi culpa. O mi sea, tú hiciste culpa la es me, pregunta y la endemoniada te y dijo mi culpa. mea culpa, sí. Mea culpa. Entonces, en una niña de 12 años, ahí aplicas un poco el contexto del por qué en latín, por qué te responde, por qué tiene esa Y te responde en latín, reacción, además. y te, ¿No? por- te Claro. responde en latín. De, Claro. de eso, tú hace rato preguntabas cómo es el Ujú, discernimiento, ¿no? ujú. Yo les digo, el discernimiento es base a mí, mi criterio es la xenoglosia. La Hablar en xenoglosia otros es idiomas. la Xenoglosia. capacidad de hablar en otros idiomas, pero Sí, sí, lenguas sí. perdidas, Antonio. Las lenguas Entonces, muertas, sumerio, exactamente. arameo, etcétera. Ujú. Y no hablan frases ambiguas, o sea, están hablando, están en una dialéctica con el exorcista. Claro, están Entonces, conversando. Pero ¿en qué momento fue eso que esta poseída te dijo un secreto que solamente tú lo guardabas desde niño? ¿En qué momento fue y qué cosa fue? bueno, después de eso, Ajá. hablé y Cipriel llegó, sí me dijo, el discernimiento que estaba bien. Afortunadamente Cipriel estaba, libre, llegó a la casa, incluso me dio ciertos, me ungió con ciertos aceites que él decía que son bálsamos. Ujú. Y me decía en todo momento, no la viste a los ojos, no la viste a los ojos, y yo, no me dijiste que no la viera a los ojos, ¿no? Porque la Ese viste a los tema, ojos. sí la vi a los ojos, o sea, ese tema para mí sí era Claro. como, ¿cómo me dices ahorita? O sea, Algo. yo creo que en ese sentido también siempre dijo, en algún momento Zamudio se va a encontrar con algún episodio, pero no sabía que era tan rápido, ¿no? Entonces Claro. prácticamente había cosas, Pero entonces tú estás deslizando ahí un tema que cuando hay una endemoniada no hay que mirarle a los ojos. y les voy a dar el contexto del por qué. Ok. Entonces, después de ciertas sesiones, yo asistí a varias sesiones, pero hubo una en especial. Yo te voy a ser bien honesto, de todas esas sesiones, yo la verdad es que ya me había acostumbrado a ver lo que siempre veía.
Ujú. Una niña forcejeando, una niña gritando, una niña ofendiendo en español, o sea, Claro, alguna había que otra. titanismo, que es otra Ajá, característica, ¿no? no, 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 fíjate que el No, titanismo no, todavía no se no. presentaba. Ok. Era como el preámbulo y había pues estos como palabras acrílicas y cosas así, pero todo en español. O sea, yo no Ok. había visto tanto. Xenoglosia. Ya, Ujú. ya en la xenoglosia se empieza a presentar como en 2 o 3 sesiones antes de lo que a mí me ocurrió que me hizo desequilibrarme. Y en esas sesiones me acuerdo que me dijo, hagas lo que hagas, no la veas a los ojos. Y en esa sesión ya traía otra estola de otro color. Siempre se ponía una estola de un color y la estola morada con negro ya es una estola ya cuando va al ejercicio más. No sé Claro. si tenga que ver algo o no sé si sea a nivel personal que siempre él así lo manejaba. No, Pero el ese morado se recuerdo, caracteriza por ser el color de Dios, dicen. Por eso el Señor de ajá, los Milagros morado, el Señor cautivo de Ayabaca en piedra ajá, morado, etcétera. Lila ajá. morado, fucsia, ¿no? Sí, exacto. Entonces ya siempre él traía otra Sí. estola, ¿no? Ujú. Y ya me dijo, hagas lo que hagas, no la veas a los ojos. Ese día, recuerdo que cuando yo llegué, como todas las tardes a ver las sesiones de exorcismo a esa niña, Ujú. esa en especial me dijo desde que llegué, hagas lo que hagas, no la veas a los ojos. Yo dije, bueno, ok, no me acordaba ya del primer momento, del primer Claro. encuentro, ok. Sí, sí, sí. Ahora sí que de mi primer encuentro con el mal. Claro. Ya estando en esa otra sesión, literal, ahí sí hubo sansonismo. Ahí sí hubo en ese momento que me dijo, ya había forcejeo, pero fuerte. Yo ya Claro. veía que a Cipriel ya no tenía control sobre la niña, y la niña de 12 años, 11 años, Sí. menudita, chaparrita, chiquita, pues traía al acólito y a Cipriel, pues como si fueran ropa, ¿no? Sí, sí, un poco para Entonces, ilustración de los que nos siguen, el titanismo, sansonismo es una de las características ujú, de la persona poseída, que es fuerza sobrehumana o fuerza que no sobrehumana. se explica, ¿no? Una Sí, chica claro, tan es inexplicable. pequeña, tan chaparrita como dices tú, que bamboleaba a las personas como si nada, ¿no? Sí, sí. En ese momento me dice, agárrala. O sea, fue una reacción de que ya estaban forcejeando y me dijo, agárrala, ¿no? Y justo cuando pues ya pasas ahora sí que pasas al frente, ves el forcejeo, pero pues para ti la dimensión es una niña, bien lo dijo Claro, Anthony. Para tu raciocinio es una niña que puedes lastimar si la agarras mal del brazo, claro. si ejerces fuerza, ¿no? Entonces Ujú. para uno en su psique es, ¿cómo le agarro el brazo sin la puedo lastimar? Bueno, Claro. me dijo, no la veas a los ojos, agárrala fuerte y no sé qué. Y yo hice el intento con una sola mano y me bajó, Anthony. O sea, yo la agarré de la muñeca y yo hasta diciéndole, tranquila, te están ayudando y así yo, según esto, pues Claro, negociando, ¿no? Con la niña claro. y que me baja de un solo brazo, me bajó con toda esta corpulencia, chin, y me acerco a su mirada. Ajá. En ese momento, yo lo que explico, lo que trato de explicar es que sentí como un zumbido en mis oídos. O sea, le llegaste a mirar a los ojos. Ajá, y recuerdo solamente las miradas del acólito y de Cipriel diciéndome, no la veas a los ojos. Cipriel enérgico, fuerte como era, el Ajá. acólito me decía, no la veas. Y lo que hizo esta niña poseída fue acercarme con el brazo Para que la hacia su rostro. vieras. Sí, claro. Hice contacto visual total, mismo fenómeno de ver a una chica con una mirada muy, 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 pues muy maliciosa, muy, Sí. como si Como estuviese enojada. seductora. No, no, Como. no, no, ni No. siquiera eso, no, muy, está mal dicha la palabra, maligna, esa es la palabra. Maligna. O sea, muy, muy, te voy a destrozar, ¿me explico? Como Ya. una rabia enardecida de ella y se Claro. me queda viendo y me dice textualmente, todo aquello que te aterraba, que estaba debajo de tu cama, éramos nosotros, te estamos viendo. Todo aquello que te aterraba debajo de tu cama éramos nosotros. ¿Y qué era lo que te aterraba debajo de tu cama? Que es algo que tú sabías, solo tú sabías de niño. Sí, ¿Qué llega fue? el rebobinado de mi mente, llega el rebobinado de ese pasado, de ese niño de 4 años de edad en esa casa dúplex, donde sí, de niño en la noche, en las madrugadas, me daba terror asomarme debajo de la cama, Sí. porque yo pensaba que había diablos abajo.
Hay una Y era canción, efectivamente, no te equivocabas en tu percepción ¿no? de niño, Estoy Antonio. hablando de 4 años de edad y me encuentro con una poseída a los 27 años de edad. Y hay una Mm, canción que yo hace poco lo mencioné, que me causa mucho escosor, que en aquellos entonces de la época, estoy hablando del 80, ujú, 84 más o menos, ujú, 83, 84. ujú. Mi madre ponía en algún momento, pero a mí decía mi madre que me gustaba mucho y que en esa casa principalmente decía ella que me ponía como en especie de armonía extraña rara, como Ya, cuando aún los niños les gusta ciertos artistas y música, y ajá. era una canción que se llama El Diablito seguía bailando, y es de una española, si no me recuerdo, no me ¿Cómo se llama la acuerdo, canción? ¿El Diablito qué? El Diablito seguía bailando, así se llama. Diablito seguía bailando. Ya, Ahí para que la ok, busquen en Google, ya, la canción es como, fue muy sonada en ya. todos los países de habla hispana, que si no Ujú, mal recuerdo que es una española. ujú, Y fíjate, en el momento, fue un recordatorio de ajá, unas 6 entrevistas antes, donde ujú. les dije, fíjense que yo no me acordaba, pero la canción se me volvió a reproducir hace más de un año, de la Ya, nada en el teléfono celular. En ya, mis reproducciones yo en la vida había buscado esa canción, es más, la había ajá, sepultado ajá, literalmente. Y en ajá. una ocasión se enciende el iPhone y empieza a tocar Una noche de luna debajo de la cama, ta, 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 tal. Y esa era esa canción. Entonces lo que Ya, hace dentro del contexto psicológico, por eso pues, me fascina la psicología, pues todo hizo un rebobinado, ¿no? Entonces se claro. compila junto con lo que me dijeron Sí, estos infelices. Y Cipriel sí, me sí. dijo, recuerdo que me dijo, o sea, yo ahí casi desmayado, o sea, yo Ujú, después de esa mención de esa niña sí. poseída, Ajá. pues caí por tierra y Cipriel me sacó del saco y me sacó de la ¿Qué te habitación. desmayaste? Pues casi me desmayo, las piernas O se sea, me estabas en shock, aflojaron entraste en todo, todo en shock. shock Porque totalmente. inmediatamente dijo algo que nadie lo podía saber, solo tú. Y que relacionaba con lo más profundo y más antiguo de tus temores.